yo recuerdo alguna vez escuché algo que decía, todo el tiempo pensamos que lo peor que puede pasar, pero nunca pensamos que lo mejor que puede pasar. Y yo creo que vale la pena contar eso porque yo creo que todos pasamos como por esa crisis vocacional, pues independiente si hay una carrera, si hay un estudio, no sé, si quiero, no quiero estudiar pero quiero trabajar, pues aquí me quiero dedicar, o sea, realmente es más eso. ¿De dónde nace en ti como esa certeza y en qué momento nace esa certeza de decir, no, yo de verdad quiero ser médico? Voy a pasar a otro punto muy importante que también nos une en nuestras conversaciones muchísimo y es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Hola, soy Susana Gómez y te doy la bienvenida a este espacio llamado Ser Humano Podcast. Aquí tendremos conversaciones para explorar lo que significa ser humano. Hablaremos de bienestar, de emociones, tendremos conversaciones profundas e incómodas y, como no, algunas más ligeras también. La idea es aprender a abrazar nuestros procesos con herramientas que nos ayuden en el camino del autoconocimiento y la autogestión. Detrás de las cámaras, mi amigo y productor audiovisual Dani Rojas. Juntos queremos compartirte ideas y reflexiones que nos acompañan en este viaje de ser humano. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este episodio de Ser Humano Podcast. Ya vamos por el 7º episodio. Hoy estoy con un invitado súper especial, ya lo van a conocer, él ya se va a presentar. Santiago Arcila. Para mí, Arci hace ya 12 años. Él es uno, pues, de hecho creo que es mi mejor amigo del colegio y creo que es con la única persona pues que conserva aún esa amistad desde hace muchos años y creo que tiene mucho para contarnos el día de hoy. Entonces, bueno, le doy la palabra a Santi. Hoy vamos a ser más profesionales, entonces lo voy a tratar de Santi, pero para mí es Arci, mi amiguito pues del alma hace más de 12 años. Entonces, bueno, Santi, te doy la palabra. Cuéntanos un poquito de quién es Santiago Arcila. Bueno, no, un gusto. De verdad que es un honor pues estar acá. Pues como Susi les contó, hemos sido amigos casi que toda la vida. Llevamos ya 12 años de amistad, nos conocimos en noveno y creo que hemos vivido demasiadas experiencias. Pues Susi ha estado demasiado presente en todas las cosas de mi vida y es un honor pues estar haciendo parte de este proyecto que yo sé que es tan importante para ella y no sé, pues me pone muy contento, de verdad que me da mucha emoción estar acá. Gracias, Santi. Bueno, para empezar, les queremos contar un poquito de cómo nos conocimos. Nos conocimos por allá en el grado noveno. Bueno, y aquí a un paréntesis, y es que nosotros estudiamos toda la vida en el mismo colegio, es un colegio de muchas personas, y realmente pues es muy curioso porque estudiamos literalmente desde jardín hasta 11, y solamente nos tocó de todos esos años, un año juntos, y ahí nos hicimos, pues, empezó esta amistad tan bonita. La amistad empezó, yo no sé si él se acuerda muy bien, pero yo sí. Estábamos pues en el salón y creo que había, pues pasamos como a una clase, no recuerdo de qué clase, estábamos haciendo una tarea, teníamos que presentar como, no sé si era un debate, algo, y los dos siempre me han sido más bien como nerditos, muy juiciosos, los juiciosos del salón. Entonces estábamos como que yo vi el cuaderno de él, entonces yo dije, ay no, pues contame un poquito de tu tarea y empezamos a hablar. Entonces él me dijo, no, yo quiero estudiar medicina, ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y me dijo, pues ya estoy como en un semillero y no sé qué. Y yo, ay, qué nota. Bueno, le empecé como a contar un poquito de mi historia, pues a nivel de lo que quería elegir, pues a nivel académico y profesional, que los que siguen Ser Humano ya desde que empezó, pues he contado un poco de mi elección, pues con el trabajo social, que primero pensé que quería psicología y lo demás, pero bueno. Ahí empezó esta amistad y hasta el sol de hoy. Entonces, bueno, Arci, devolvámonos un poquito en el tiempo. Cuéntanos quién es Santiago Arcila, quién era el niño Santi, quién fue un poco el preadolescente, el adolescente, hasta llegar, pues, digamos, hasta la actualidad, lo que eres hoy. Bueno, esa pregunta de quién soy siempre pues me problematiza un poco, como te contaba pues antes de empezar a grabar, porque digamos que, o sea, uno cuando se trata de definir a sí mismo tiene como cierta dificultad en saber que enfrentarse con la realidad de que uno es muchas cosas al mismo tiempo, o sea, uno dentro de uno guarda muchas dimensiones que coexisten y que todas hacen parte de lo que uno es, pero definirlo pues me parece a mí que es una tarea compleja. Entonces, a mí me gusta pensar que sí, soy muchas cosas. Ya como viviéndolo así temporalmente, digamos que el Santi niño yo lo recuerdo
como un niño muy feliz. Yo era un niño muy feliz, era muy, muy creativo, me encantaba estar dibujando, me encantaba estar bailando, em, me encantaba conversar. Me acuerdo mucho que pues tenía como fama entre mi familia y entre los amigos de mi familia porque siempre como que con el adulto que me sentara entablaba una conversación y a veces creían pues como que yo era demasiado maduro para mi edad porque pues sí, desde chiquito siempre me ha gustado mucho conversar. Y sí, en últimas era un niño muy feliz. Crecí con mucho amor, una familia que tú conoces, son muchas tías, una familia muy antioqueña, muy tradicional, Sí. con una abuela pues que sacó 9 mujeres adelante, ella sola, o sea, una familia, sí, con muchos valores, con mucho amor. Entonces, creo que eso hizo pues que mi infancia y mis primeros años de vida fueran llenos de mucho amor y muy, muy felices. El Santi adolescente, ya cuando nos conocimos, ahí empezaron pues a pasar muchas cosas en mi vida, como que empecé a darme cuenta pues del mundo, de que esa, digamos, por llamarlo así, burbuja en la que yo había crecido, llena de amor, pues eh, también tenía sus dificultades con lo que yo comencé a darme cuenta que era, porque pues yo siempre me sentí una persona un poco que iba un poco en contra de lo que se esperaba en esa sociedad que yo fuera, ¿cierto? Claro. Desde muy pequeño. Entonces, como que ahí empezaron a ocurrir, digámoslo así, como dificultades como en la construcción de mi identidad. Entonces eso hizo que me volviera ya un adolescente un poco más retraído, ya no tan contento, ya no tan creativo. Ahí llegué yo. Ahí llegaste tú, sí, ahí me Ahí nos conociste. conocimos. Eh, pero aún así seguía pues como en mí esas ganas de descubrir el mundo, sí, como de hacerme muchas preguntas. Creo que eso siempre ha estado. En ese momento, pues, como me imagino lo vamos a hablar más adelante, llegó la pasión, pues, las ganas y el sueño de estudiar medicina. Claro. Ahí, pues, yo ya lo tenía muy claro. Cuando nos conocimos, yo empecé a hacer un semillero de medicina y como que me enfrenté por primera vez a la medicina, cómo era, y me enamoré totalmente, pues, sobre todo de que representaba una profesión donde literalmente estás entregado al servicio Literal. y eso fue lo que me llamó en primera instancia y pues también que yo, pues como tú ya dijiste, siempre fui súper nerdo, entonces me encantaba estudiar, entonces yo también como que me motivé por eso. Cuña. Arsi me salvó de física, química y matemáticas en el colegio. Ah, sí, sí, yo daba pues como las tutorías de esas materias, Sí, sobre sí. todo de química, que era como mi materia favorita. Me acuerdo mucho de Susi y yo en la biblioteca tratando de salvar los parciales, Sí, pero sí, sí. en realidad solo nos reíamos todo el tiempo. Sí, era como eso. Y bueno, no, pues ya luego del bachillerato, pues comencé la carrera y pues sí, terminé la carrera y eso también hizo mucha mella en lo que soy hoy en día, como que me formó demasiado al ser humano que soy hoy en día. Eh, y sí, como para terminar la pregunta, creo que es difícil uno definirse, yo creo que soy muchas Eres toda esa cosas. historia, obvio. Exacto, sí. Claro. Hay una frase que no sé si he mencionado estos espacios que a mí me gusta mucho. Creo que la hablamos en el episodio pasado con Dani. Y dice, los puntos cobran sentido hacia atrás. Entonces yo siento que cuando te escucho, y pues y más porque conozco personalmente la historia, siento que todo empieza a cobrar sentido. Pero no nos adelantemos todavía hasta por allá, devolvámonos otro poquito, sigamos por allá atrás. Cuando tú sientes que empiezas como a retraerte un poco lo que nos decías, pues que sí recuerdo que ahí fue que nos conocimos, porque incluso cuando yo te conocí, yo te percibía un poquito tímido. Ujú, Entonces, pero claro, cuando ya nos conocimos ya éramos los dos contra el mundo, pues. ujú. Y la amistad pues que formamos en ese momento pues con otras personas, pero pues de ese grupo solo quedamos nosotros. Entonces, ¿tú qué sientes que empezó a pasar en ti? O sea, porque es que siento que cuando uno es niño, o sea, ahí es donde se manifiesta la verdadera esencia de nosotros como seres humanos, porque todavía no estamos, como dice en el libro de los cuatro acuerdos, como domesticados por la cultura, Ujú, por la sociedad en la que estamos, ¿cierto? sí. Entonces, cuando tú sientes que hubo como ese cambio, porque mira que nos decías como, bueno, yo hablaba mucho, pues era bien sociable y pasa, ya empezó como la preadolescencia, la adolescencia, y hay ese cambio en ti, ¿tú qué sientes que sucedió ahí? O sea, digamos un poco, me imagino yo que lo que nombrabas y es
como la conciencia de la información que empezaste, yo no creo que adquirir, sino como a ser consciente, valga la redundancia, Exacto, porque no venía de afuera, sino de adentro. exacto. Y pues yo creo que si algo ha marcado nuestras conversaciones es la profundidad más absoluta. Sí, Entonces, contanos un poquito, Santi, como de ese salto, pues de ese cambio. sí, bueno, lo que comenzó a pasar, creo que lo recuerdo muy bien, pues como el conflicto interno que comenzó a ocurrir en Ujú. esa época fue, obviamente yo desde muy pequeño como que era consciente de que en mí había algo diferente a lo que yo veía, sobre todo en el círculo de mi familia y eso, eh, por el hecho por ejemplo, ser un hombre y que me gustara más las cosas creativas, el arte. Sí, a mí me gustaba estar bailando, entonces, por ejemplo, cuando yo estaba con mi familia, a veces hacíamos con una prima, me acuerdo mucho, hacíamos como presentaciones en las que cantábamos canciones de Shakira y Ajá, bailábamos y sí, o sea, era una expresión muy infantil, pero claro. que obviamente llega un momento en el que ya tú te enfrentas a la sociedad, No, y muy empiezas a... genuina, o sea, es muy Claro, sana, o sea, es como que no le ves maldad a eso. exacto, ¿no? Porque Total. es literalmente lo que uno es y uno está dejándose expresar sin estar pensando en eso, en qué pasa en la sociedad en realidad. Claro. Entonces ya cuando empiezo a darme cuenta de que, ok, a la gente no le gusta eso porque la gente empieza a pensar, uy, el niño raro, el niño salió gay, el niño, Ujú. todas estas cosas, entonces eso empieza a crear en uno como la sensación de que hay algo mal, que hay algo Claro. mal inherente a ti. Y es muy difícil como hacerse consciente de eso, más uno a esa edad en la que todavía no tiene la suficiente pues conciencia de tener como un autoconocimiento suficiente, porque tu valor está todavía como a lo que te digan tus pares, a lo que te digan tu familia, tus papás. ¿Cuántos años tenías ahí más o menos? ¿O qué Yo, rango identificas tú yo me que acuerdo mucho en octavo yo tenía más o menos unos 14, 13 ujú, años. 13 años más o Sí, menos? ahí como que obviamente con la pubertad a flor de piel, Claro. entonces ya uno se fija mucho en los pares y uno ve que la gente pues que le va bien son como pues los chicos cool, pues como Sí, el sí, sí. grupito hetero, y o sea, Claro. entonces ya, claro, yo no me sentía parte de eso, entonces creo que una parte de uno como esa parte que busca del ser humano sobrevivir también busca encajar en sociedad, Total, total. porque obviamente el rechazo se siente como, sí, o sea, como una Estás rechazando una amenaza, tribu. Sí, exacto. claro, no eres parte. Entonces, claro, uno quiere empezar a encajar ahí. Entonces me acuerdo mucho de una época también en la que yo quería encajar, entonces, obvio, no sé si te acuerdas, yo me motilaba y me calveaba como Como estaba de estaba de moda, moda. que eran como los neas que se motilaban y se hacían la raya acá. Entonces, Sí, sí, claro, sí. me acuerdo de mi confirmación, yo me motilé así porque, claro, porque inconscientemente yo quería eso, yo quería sentirme incluido, yo tenía mucho miedo a ser rechazado. Ujú. Claro, porque yo crecí en una familia, como te conté ahorita, llena de amor, en la que siempre me sentí muy seguro de lo que era, porque no, pues nunca lo vi como algo malo, pero salgo al mundo, me doy cuenta que puedo ser rechazado por eso y pues empieza a pasar pues como esa crisis que duró bastante tiempo y fue, pero hoy en día pues agradezco todo eso porque las enseñanzas y la persona que soy hoy en día es gracias a eso. Claro. Ujú, Cuando tú empezaste a contar toda esa historia, yo, pues, evidentemente yo hago parte de esa etapa de tu vida sin saber, pues, esa información aún. Y yo quiero que hablemos un poquito de esa salida del closet, que a veces eso me suena como un poquito despectivo, pero ujú, incluso te lo pregunté detrás de cámaras y me dice, no, no hay lío, como que lo menciones así. Yo, bueno, no, perfecto. Yo voy a contar un poco voy a contar como, cómo lo viví o cómo lo vi yo en ese punto de la vida siendo tu amiga y lo hablamos tanto después, hoy en ujú, día, ¿cierto? sí, Yo recuerdo pues que incluso cuando nosotros nos conocimos en el grupito, Santi tenía novia. Entonces, bueno, o sea, pues pasó noveno, décimo, once, nos graduamos y y recuerdo incluso que muchas personas cercanas me molestaban, como tú vas a terminar con Arce. ujú, Mi mamá, tú vas a terminar con Arce. Entonces, recuerdo que yo estaba ya, o sea, pasó mucho tiempo, y ya voy a decir por qué estoy contando esta anécdota. Entonces, estoy hablando que pasó noveno, pasó todo décimo, pasó todo once, pasó un año y nosotros entramos el mismo semestre a la universidad. ujú, Y me acuerdo que yo estaba en primer semestre ya, eso fue por allá en el 2018. Estamos diciendo que nos conocimos en el 2014.
Entonces, muchas personas me han hecho comentarios como que es que tú no sabías, Santi es gay. Y yo, ¿qué? Pues, ¿cómo si Santiago tiene novia? No, que no sé qué. Y yo, pero pues no, o sea, no, como que, o sea, me están diciendo mentiras. El caso es que, vuelvo como al tema del contexto, yo en ese momento de mi vida era una persona bien religiosa y Santi sí que se acuerda de eso. Sí. Entonces, claro, nunca, nunca, nunca lo rechacé como, digamos, de manera tácita o tangible, pues, pero tú sentiste realmente el miedo de contarme precisamente por lo que veías en mí, por la información que compartíamos. Sí. Entonces, cuando recuerdo que un día estábamos hablando por WhatsApp, entonces yo te decía como, ay, ¿cómo va la U? No sé qué. Y yo, ¿cómo va el amor? Entonces, no, nunca se me olvida que me dijiste que te tengo que contar algo bomba. Y yo, ay, pues sí, dime. O sea, como que pues, cero. Entonces, pues cero maldad le di como a nada, simplemente como, ay, chisme. Y me dijiste, es que, pues estábamos hablando de alguien con quien estaba saliendo y me dijo, es que es un hombre. Entonces yo me quedé mirando la pantalla y yo como, ay, claro, y empecé a mirar atrás y me acordaba de un montón de anécdotas que tenemos varias, de muchas cosas, entonces yo como, claro, o sea, ¿cómo fui como tan boba que no me di cuenta? Estás secados, pues. Claro, exacto. Entonces, me acuerdo, eso nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar. No, no, o sea, no sentí nada, pues no sentí como que, bueno, pues está bien. Pues, no. Pero sí recuerdo que me fui para la habitación, mi mamá estaba ahí, mi mamá te quiere mucho. Y mi mamá le conté, y yo, mami, imagínate que Arce me dijo que es gay. Y mi mamá me acuerdo que me miró con amor y me dijo, ay, hija, suficiente tiene la sociedad encima juzgándolos como para uno también juzgarlos. Eso a mí me marcó, o sea, esa respuesta o sea, en una frase me marcó mucho, porque a partir de ahí yo me empiezo a preguntar muchas cosas y pues con otras situaciones que luego pasan en mi vida, me empiezo a cuestionar, fue madre, que había malo en mí que uno de mis mejores amigos no sintió, o sea, no sintió la tranquilidad de contarme esta historia y de que estaba pasando por lo que estaba pasando y de que yo estaba tan ciega en ciertas creencias que ni siquiera me di cuenta y ni siquiera lo acompañé en medio de esta crisis, de este parto, porque pues literal es como volver a nacer al mundo y decirle al mundo, pues no, sabes que yo soy esto ya y no está mal y quien me quiera bien y quien no también, pues no me interesa venderles mis verdades a nadie, pero pues eso soy yo, ya. Sí. Entonces, yo no sé si te lo dije bueno, o es el momento, pero yo desde ese momento hacia adelante, yo me prometí como nunca ser una persona que, que las personas cercanas a mí principalmente tengan miedo de contarme algo porque me voy a escandalizar. Entonces me prometí ser siempre un lugar seguro para las personas que amo y que están cerca de mi corazón y pues incluso, bueno, para las personas que apenas conozco también, pero pues obviamente quienes están más cercanos a su corazón, pues uno no quiere nunca que sientan que el rechazo viene precisamente de quien debería ser su red de apoyo. Claro. Entonces, bueno, ahí cuento un poquito de parte de mi historia, pero yo quiero saber qué pasó en tu familia cuando tú diste ese paso, cómo lo diste, o sea, fue gradual, lo hablaste, se dieron cuenta, o sea, cómo fue ese paso de decirle a una familia llena de amor, pero muy tradicional, muy antioqueña, muy paisa, decirles, pues, no, es que mira, yo soy eso y esto es lo que hay, o sea. Sí. Bueno, ese tema de... Perdón, es que estaba con tosecita. Ese tema de salir del closet creo que es una cosa muy generacional. Yo creo que eso es algo que pertenece mucho a nuestra generación como tal. Hablo de nuestra generación tipo, pues nosotros millennials como que crecimos en los 2000 y eso, como que siento que nosotros vivimos una etapa de transición en la que antes, pues para la generación de nuestros papás y de nuestros tíos, eh, era era muy mal visto el ser gay en la sociedad, sobre todo en la sociedad antioqueña, y de hecho habían muchas personas que el gay lo veían como el personaje, entonces era el personaje o del pueblo o el personaje del barrio, que todos sabían, ay, el marica, el marica del Claro. barrio, no sé qué, claro, y pintoresco, y así lo mostraban en la media y todo eso, Claro. y también muchas personas de esa generación crecieron ocultándolo y nunca fueron capaces Dentro de ese closet. de salir al closet, sí. Lo que empezó a pasar con nuestra generación es que pues tuvimos ya el acceso como
a una globalización mayor por medio de las redes sociales, por medio de YouTube y eso. Me acuerdo mucho cuando yo estaba muy niño, que pues ya uno podía en YouTube ver lo que quisiera. Entonces en YouTube empezó a pasar como este tren de grabarse saliendo del closet. Entonces habían muchos youtubers que hacían eso, como que iban a salir del closet con sus papás y se grababan como para ver la reacción. Y eran unas situaciones súper densas en las que me acuerdo que habían casos en los que se ponían a llorar histéricamente, o habían casos en los que los rechazaban y habían videos de los papás gritándoles cosas o insultándolos. Bueno, había muchos casos diferentes y creo que pues en mi caso yo tuve mi primer acercamiento a hacerme a la idea de que eso iba a tener que pasar en mi vida por medio de eso. Claro. Y que también es denso porque es algo que yo me cuestiono hoy en día, porque yo sé que hoy en día no es tan así, pero cuando uno crece como de esa manera y enfrentándose a esa forma en que la sociedad veía a los homosexuales en mi época, pues uno crece con la idea de, ok, tiene que llegar el día en el que yo haga esto, tiene que llegar el día en el que yo salga En del que haya closet. histeria, en que todo el mundo grite y Sí, llore. Sí, sí. como que uno se va preparando y entonces uno piensa como cómo va a ser ese día y uno lo planea y no sé qué. Eh, pero para mí era una cosa que me daba demasiado miedo, o sea, yo sentía físico miedo, yo pensaba en eso y yo temblaba, me ponía frío, entonces, claro, por mucho tiempo dije, no, esto nunca va a suceder, yo voy a hacer lo que esté en mis manos, lo que sea posible por no, o sea, por cambiarme a mí, o sea, yo estaba en esta lucha, en este rechazo hacia mí mismo, que yo decía, no, yo voy a hacer lo que sea, tuve una novia, de hecho, tú me conociste con novias, ya Claro. estaba con mujeres y pero era de eso, convencido pues de que no, que eso estaba en mi poder y que Yo me no, cambio. exacto. Sí, sí. Pero llega ya los años más, pues como los 16 y eso, cuando ya estaba en 11 y ahí lo que comienza a suceder es que conozco a un chico en el colegio con el que Lo tuve, recuerdo. tuve un romance de colegio súper lindo, súper inocente, nos mandábamos cartas, era algo muy lindo y me acuerdo que era algo muy genuino porque nosotros nos conocimos de una manera muy mágica, como que cruzamos miradas y nosotros sabíamos como que había algo. Él obviamente tampoco había salido del closet, pues los dos éramos niños, teníamos No, 15 y años, paréntesis, perdón, Narci. Estudiamos en un colegio además súper tradicional. muy católicos, sí, Pues pertenece de hecho a la arquidiócesis de Medellín, o sea, es muy católico. exacto. Entonces, pues imagínate el contexto tampoco favorecía nada. Sí, entonces es muy lindo porque eso fue lo que a mí me cambió el chip, el hecho de sentir, yo lo llamo hoy amor, a pesar de que fuera un enamoramiento de niños, era amor y eso como que a uno le da fuerza, a uno le da valentía. Yo al sentirme así con él, yo decía, a mí no me importa, o sea, yo no me importa lo que vaya a pensar la gente. Ese fue el momento en el que yo ya empecé a pensar así Claro. y en el que yo ya me llené pues como de esa fortaleza. Sin embargo, cuando llegó el momento, pues yo ya estaba muy preparado para hacerlo, pero no fui yo el que dio el paso, fue mi mamá que como yo te he contado tiene una intuición impresionante, ya yo siento pues siempre lo había sabido, pero ella también cargaba mucho miedo pues con Del momento en sí, o sea, es que del una cosa yo momento, creo que es saberlo, otra, o sea, una cosa es saber que uno tiene que saltar, otra cosa es saltar. sí, O sea, una cosa sí, es saber total. que tener esa conversación, otra cosa es tenerla. Sí, no, y mi mamá pues creció también en ese ambiente muy tradicional en el que ella estaba acostumbrada a ver cómo al gay lo rechazaban o lo Claro, insultaban o se reían de él y ella no quería eso para su hijo claro. y ella siempre tuvo mucho miedo de eso, entonces sí, cuando llegó el momento recuerdo que ella fue la que me enfrentó, me dijo como, o sea, me hizo la pregunta directamente como tú eres gay, dime. Sí, Y pues en ese momento ya yo lo conté, se lo dije y digamos que fue una etapa muy difícil para mí, para ella también, para mi claro. familia, porque ella lo sabía, pero ya como que el resto de la familia no lo sabía y ella por mucho tiempo se tragó ese dolor sola, como porque fue muy doloroso para ella, pues tristemente ya no tenía las herramientas en ese momento para poderlo ver como algo normal, que totalmente lo es, pero para ella era casi que una de las peores cosas que podían estar sucediendo en su vida en ese momento. Claro. Entonces ella entra en una etapa que yo pues ahorita analizándolo fue depresión, ella se aisló, entonces a mí me pesaba mucho el hecho de verla así porque yo sentía que era mi culpa Claro.
Entonces, claro, ahí también se reforzó la idea del rechazo nuevamente, porque De que algo estaba muy mal contigo. claro, y que yo sentía que yo era el causante del sufrimiento de mi madre, y yo creo que eso no es algo que uno nunca quiere sentir, Total. que uno ver las lágrimas de tu mamá y saber que tú eres el culpable, y saber que tú no puedes hacer nada para cambiar eso, es muy duro. Entonces, ahí vino otra etapa de rechazo, pues como que me tocó separarme de esta relación que tenía con este chico, fue muy triste, ahí empecé la universidad, y conocí pues a otra persona, y ya con esta otra persona también hubo un enamoramiento muy fuerte, y eso ya me llevó a mí ya a dar el paso como de abrirme con el resto de mi familia. Eh, bueno, por esa época mi hermano también se enteró, mi hermano sí siempre me ha apoyado, él siempre ha sido pues creo que mi mejor amigo, mi apoyo que ha sido siempre ahí cercano, nunca le ha importado nada, él siempre ha sido un testimonio de que el amor puede mucho más que... No, y te digo algo muy bonito cuando se enteró, que era que, pues, no sé si lo puedo decir yo o no, Ah, tú sí, lo dices. claro, sí, él me dijo que lo que él le había, o sea, me acuerdo de la conversación que tuvimos, él se puso a llorar y llorando me dijo como es que a mí no me importa, a mí lo que me duele es que tú no hayas tenido la confianza conmigo, que soy tu hermano, de haberme contado, porque yo sé todo lo que has pasado y todo Claro. lo que te ha dolido esto, y que yo estaba ahí para acompañarte, y que tú, pues que no sé qué me faltó a mí como hermano para que tú pudieras Sintieras apoyarte en esa mí, confianza de... pero yo siento que yo estaba muy encerrado en mi mente y Ujú, en el miedo que me claro. provocaba toda esa situación. Muy Entonces, ensimismado. sí. Y cuando... Bueno, a ver, yo creo que pasa algo con el cerebro, eso todos lo sabemos y todo, además todos lo vivimos. Y es que cuando hay una situación que va a remover un montón de cosas y que genera tanto miedo, pues uno empieza a hacer todos los escenarios posibles, pero los peores. O sea, uno nunca... Yo recuerdo alguna vez escuché algo que decía, todo el tiempo pensamos que lo peor que puede pasar, pero nunca pensamos que lo mejor que puede pasar. Mm, Y yo creo que vale la pena contar eso porque cuando, o sea, me imagino que tú te imaginas todos los escenarios posibles, o sea, de claro. rechazo en tu familia y lo demás, pero pasó lo mejor. Tenía Sí, una familia bien tradicional, pero yo quiero que nos cuentes un poco, pues además porque tus tías son súper importantes para ti. sí, sí. Sí, digamos que la crisis principal fue con mi mamá, ahí fue donde se concentró como el conflicto, pero ya cuando mis tías se enteran, sobre todo mis tíos por parte de mi papá, Ujú. la familia por parte de mi papá, yo siempre he sido más, uno siempre tiene una familia con la que es como Más más cercano, pues cercano. sí, sí. Y yo amo a la familia por parte de mi papá, tengo dos tíos, una tía y un tío, y con ellos sí he tenido pues una buena relación, pero nunca hemos sido tan cercanos como el otro Claro. lado de la familia. Ujú. Sorprendentemente fueron ellos los que más, más como que me aceptaron en ese momento, y Ujú. no decir aceptaron, sino hicieron cosas que fueron muy positivas. Por ejemplo, fue mi tía, por parte de mi papá, la que habló con mi mamá por primera vez y la hizo caer en cuenta de que no pasaba nada y que todo estaba bien. Y yo como que había tenido mucho miedo con esa familia por parte de mi papá de abrirme, porque era una familia con la que no era tan cercana y también eran súper tradicionales, y los comentarios que más me hacían daño cuando niño los escuchaba de esa parte de la Claro. familia. Pero en ese momento fue todo lo contrario, fue como que no, no pasa nada, o sea, como que Nada no cambia, es o un sea, problema ni siquiera. Y exacto. ahí es cuando yo entendí que no es algo que uno tenga que contar, o sea, el concepto de salir de closet yo creo que cada vez más entra en desuso, porque eso es algo que a uno le pertenece como individuo, es su intimidad. Claro, ¿no? Y es lo que yo siempre hablo con, pues, con amigos, es como que, pues, ¿quién va por la calle diciendo, "Ay, hola, soy heterosexual"? Mm, Pues, o sea, no pasa. sí. Entonces, ¿por qué también uno debería como, hola, soy homosexual? Pues, o sea, como que, ¿qué importa? Ujú, Pues, si te gustan los hombres, las mujeres, pues, ¿qué importa? O sea, me importa eres tú como ser humano, ya. exacto. Em, bueno, ahora nos vamos a devolver otro poquito. Y es con el tema de la medicina. Mm, Lo que decías ahorita que nos diste como el primer brochacito, con el tema del servicio, pero ¿qué fue? O sea, si tú te devuelves a cuando tú empezaste a sentir, pues no voy a estudiar, no sé, administración de empresas, sino que voy a estudiar medicina, ¿qué fue eso que nació como de ti profundo que tú dices, no, es que yo, o sea, yo ya la tenía tan clara, porque es que yo recuerdo que cuando yo te conocí, o sea, ya eras médico, o sea, tú eras el ser humano más seguro con tu decisión. ¿Qué nació de ti como en ese momento? Además, porque
yo creo que todos pasamos como por esa crisis vocacional, pues independiente si hay una carrera, si hay un estudio, no sé, si no quiero estudiar pero quiero trabajar, pues a qué me quiero dedicar, o sea, realmente es más eso. ¿De dónde nace en ti como esa certeza y en qué momento nace esa certeza de decir, no, yo de verdad quiero ser médico? Mira que es algo curioso, es algo que comparto con varios compañeros de carrera y es como que uno sabe a veces sin saber por qué, uno sabe como hacia dónde se quiere ir en la vida, como que Ujú. han pasado cosas, situaciones o uno mismo como que siente la intuición de lo que quiere perseguir en la vida. Y desde muy pequeño yo me acuerdo que yo jugaba con mi papá a que yo era un doctor, entonces yo me llamaba es que el doctor City. Entonces, entonces lo que hacía era que le recetaba medicamentos a mi papá o lo operaba en la cama, era nuestro juego Sí, y sí, siempre sí. fue nuestro juego, como eso, jugar a que yo era el doctor y él era mi paciente. Pero eso fue un juego infantil, yo no lo había hecho consciente hasta que ya pues uno como que empieza en el bachillerato con la idea de, ok, ¿qué voy a hacer? Y era lo que para mí tenía más sentido, como a mí siempre me ha gustado la ciencia, siempre me ha gustado estudiar, Ujú. me interesa mucho conocer pues como todo el funcionamiento del cuerpo y poder hacer con eso, poder servir con eso. Y, y sí, tenía mucho sentido para mí en ese momento. También hay algo ahí, pues como que de pronto abordaremos con más profundidad más adelante y es que en mí siempre, como les conté ahora, siempre desde muy pequeño hubo una parte creativa muy fuerte que, digamos, cuando empezó toda esta crisis yo suprimí mucho y eso también como que reforzó la idea de la medicina porque era algo en lo que, sí, o sea, como que esa parte creativa quedaba un poquito relegada, ¿cierto? No se expresaba mucho. Entonces, sí, fue una elección que para mí tenía mucho sentido en ese momento y, y sí, pues agradezco pues como haberme ido por ese camino, por todo lo que me enseñó hasta ahora. Ujú, perfecto. Y ahora vamos a pegar de esa creatividad de Santi. O sea, ¿qué era para ti la creatividad cuando eras un niño? O sea, ¿qué te gustaba hacer? Mm. O sea, ¿qué significado tenía en tu mente la creatividad en ese momento de la vida, siendo niño? Definitivamente era libertad, para mí era sinónimo de libertad, de hacer lo que yo quisiera hacer en su momento, sin Ujú, pensar qué era lo correcto, qué era lo incorrecto, simplemente lo que me gustaba, lo que yo sentía que vibraba en mí, lo que era mi verdad. Entonces, a mí me gustaba, pues obviamente era un juego, la creatividad como un niño y de hecho de adulto siempre es un juego, es ujú. dejarse ser, es dejarse crear, ¿cierto? Y en ese momento me acuerdo, me encantaba pintar y ahí comenzó a pasar desde muy pequeño, yo me acuerdo, mi mamá siempre ha sido, pues yo la llamo un fashion icon porque ella Sí, sí, le sí. encanta la moda, le encanta Doy la fe. ropa, Sí. le encanta vestirse y pues yo de niño viendo a mi mamá armarse estos outfits brutales Ujú. para ir a fiestas, yo era encantado viendo eso y, y también me acuerdo mucho que ella le encantaba ver pasarelas, en ese entonces había un programa en televisión que se llamaba Fashion TV Ujú. y ella se veía las pasarelas y yo con el pretexto de estar con ella y acompañándola haciendo tareas, yo era embelesado viendo las pasarelas porque siempre pues la moda como tal fue una pasión para mí. Entonces, pero lo que empezó a pasar es que claro, empiezo a crecer, me empiezo a dar cuenta que eso era una carrera como para gays, Ujú. entonces como que lo empiezo a ocultar. Entonces me acuerdo que uno de mis juegos favoritos era meterme a mi cuarto con los Max Steel de mi hermano y coger como ropa que, por ejemplo, pantalones que mi papá fuera a botar y empezarle a Ok. coser como ropita a los Max Steels. Entonces yo le hacía que chalequitos, no sé qué, y con un Jenga que tenía armaba como una pasarela y Ok. empezaba como si fuera una pasarela. Entonces, y era un juego que hacía a escondidas. Tristemente pues lo hacía a escondidas porque yo sabía que eso se relacionaba pues como con lo que tanto había temido, que era Claro. aceptar mi sexualidad. Entonces, sí, nada, ahora haciéndolo consciente, es como que en eso yo me dejaba hacer y ahí era cuando yo más sentía que era yo y más sentía que no tenía que pensar que si lo que estaba haciendo estaba bien o no, yo simplemente era feliz haciéndolo porque sí, me fluía, era lo que era en su momento. No, y mira que te escucho y pues es que al fin y al cabo la creatividad es una gama enorme. Además porque siento yo que hoy en día la creatividad, o bueno, no sé si siempre ha estado como muy relegada es que, no sé, incluso hay cargos que se llaman pues como, el creativo de tal.
Entonces, pero es que en realidad todos creamos, o sea, hasta un contador está creando, pues es que la creatividad es el arte de crear algo, o sea, de que nazca o de que innoves en algo que ya está Claro, creado, de que algo algo se así. manifieste a través de ti. Exacto, Sí. exacto. Entonces, hablábamos justo esta semana, preparando un poco también esta conversación, hablábamos también del tema musical. Mm, Y siento que mira que todo, o sea, porque es que es también arte, o sea, la música evidentemente es claro, arte. sí. Y incluso me enteré esta semana que te tocabas un instrumento, pues Sí, cuando estabas en el colegio. sí, sí, todo se resume a que yo siempre siempre he sido una persona muy sensible, Ujú. sensible al arte sobre todo. Entonces siempre me interesaba mucho, sí, el arte como tal. Entonces yo quería y siempre he querido como incursionar en el arte de muchas formas. Ujú. Entonces En yo toda la tocaba, gama de lo que sí, implica el exacto. arte. Entonces yo tocaba el saxofón, tocaba en la chirimía del colegio, Ujú. estaba en la banda musical y ahí tocaba saxofón también. La música siempre me ha encantado también, siempre fue algo pues muy importante en mi vida, siempre desde muy chiquito escuchaba mucha música. Mi papá también, eso es como más por el lado paterno, mi papá es súper aficionado a la música, le encanta la música. Eh, y sí, como que la música también fue una de esas formas de expresar la creatividad desde muy pequeño. Siempre me encantó pintar también, dibujar. Me Ujú. acuerdo que en el bachillerato tenía muchas libretas en las que dibujaba, que fue algo que no, pues como que dejé en la universidad. Tiene que ver un poco pues como con lo que vamos a hablar de ahorita de la crisis de la carrera, pero sí, sí fue, sí fue una forma de explorar, explorar desde sí, la creación, desde lo artístico, que siempre ha sido bien importante para mí. Y cuando hablábamos antes como el tema de, o sea, de estos dos mundos, que aparentemente pues son nada que ver, Ujú, pero pues si en ti habitan esos dos mundos, volvemos a lo mismo, cuando empezamos la conversación, pues eso es Santiago, o sea, ujú. no pasa nada. Y creo que en las muchas conversaciones también que hemos tenido de amigos, yo te decía, es que tú no tienes que dar una cosa por otra, o sea, tú puedes dedicarte a los dos y ya, pues si en algún momento lo sientes. Entonces, te escucho pues como con todo el tema de la medicina y creo que sería una conclusión también apresurada decir que es que ya no, simplemente es una crisis, pero hablamos un poquito como de esa crisis y de lo bonito que estás viendo en este momento que es resignificando un sueño. Sí, bueno, la crisis con la medicina comienza mientras la estudiaba, o sea, yo, parte de lo que más me gustaba de la carrera es la oportunidad pues de estar con pacientes, Ujú. de la experiencia del paciente, de escuchar más allá pues de estar pensando en lo racional de una enfermedad, escuchar de verdad a la persona. Ujú. Y ahí en varias rotaciones que tuve durante el internado sobre todo, me empiezo a dar cuenta de que la forma en la que las personas expresan el sufrimiento de un padecimiento de una enfermedad va mucho más allá de la enfermedad como tal o lo que nosotros como médicos desde la ciencia queremos entender de la enfermedad y de la forma de tratarla, porque muchas veces la enfermedad es un síntoma de algo mucho más profundo, algo que está más allá de un dolor más interno, de un Yo no soy dolor... médica, Santi, pero yo me atrevería a decir que siempre, o sea, es que mm, pocas cosas en la vida son como, o sea, todo es una punta del iceberg, pero debajo tenemos un mundo de información. exacto, entonces, y ese empezó a ser el problema, que yo sentía que yo era más sensible a eso que estaba debajo, Ujú. no a la punta del iceberg, que era lo que yo estaba desarrollando con la medicina, sino a lo que estaba debajo, al ser y a lo que obstaculiza ese ser y que en mi punto de vista crea la enfermedad, no Sí. solamente la enfermedad física, sino la enfermedad psíquica también, la enfermedad mental, que muchas veces hay muchas enfermedades que se acompañan de eso, que a Ujú. veces pasa desapercibido porque una persona es funcional en su día a día, entonces ya pensamos que no pasa nada, pero que en realidad nos damos cuenta de que hay dolor, hay sufrimiento en su No, ser. y terminamos funcionando como robots, o Sí, sea, exacto. en piloto automático. Sí, entonces, pues eso comienza a pasar en mí, yo me empiezo a dar cuenta pues de eso y de que de pronto mi forma o la forma en la que yo me siento llamado a servir pues desde la medicina no es como una forma tradicional Ujú. de medicina y entiendo que en mí existe también ese dolor y ese sufrimiento que yo percibo en otras personas, que por eso Claro. que yo me planteaba muchas veces como
es que es por eso que yo soy sensible a eso, porque yo también lo siento. Claro. Entonces, si yo veo en los ojos de esta señora que ha sufrido toda su vida, que ahorita viene a consultar porque tiene hipertensión y diabetes, pero que yo sé que eso no es eso es la punta del iceberg, que la señora tiene un sufrimiento más interno y yo soy sensible a eso, Claro. entiendo que en mí existe. Entonces empieza a pasar como esa necesidad de sanar muchas cosas y entre ellas está el sanar ese niño tan soñador, tan creativo, tan alegre que yo era y que de pronto rechacé mucho tiempo por querer pues como estar bien para la sociedad, para mi familia. Y ahí pues viene la nueva aventura en la que estoy, que es retomar, pues estudiar diseño de modas, que pues estoy como dando pasos de bebé ahí, pero que me siento pues agradecido de haber tenido la valentía de hacerlo, porque sí, hay momentos en los que yo estoy ahí y me siento ese Santi con los Max Steel jugando. En Y la pasarela. sí, y es lindo como ya tú, porque yo siento que parte de madurar y parte de la adultez es eso, tú construir en ti esa, esa familia, esa mamá, ese papá que tú necesitabas, que te dijeran como, no está nada mal, sé tú y ya, que te amamos así. Sí, no, y yo creo que uno como adulto, digamos que aprende un poco también a maternarse, a paternarse. Exacto. Pues hoy está súper de moda todo el tema del niño interior y bueno, todo el mundo habla de eso. Pero en parte sí, o sea, en parte sí hay que aprender a paternar de pronto ese niño que no, que cero juicio contra los papás ni los animales faltaba. O sea, siento que los papás siempre están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen también. Claro. Frase de cajón, pero me parece que es muy real. Pero el reto o la oportunidad que uno tiene como adulto es a paternar y a maternar ese niño con la información que tenga que hacerlo, o sea, con lo que siente que en lo cual no fue paternado o maternado o no fue acompañado. Claro, y que ese niño en últimas es tu verdad, Total, es tu esencia. lo que tú de verdad eres, tu esencia, exacto. Entonces, dejar esa esencia fluir, ser, porque digamos que el tirano interior, ese que te está juzgando todo el tiempo, que viene de condicionamiento, siempre está ahí, son tus pensamientos que te dicen, eso está mal, eso no lo puedes hacer, vas a fracasar, un montón de cosas, que es una información que pues está ahí y que uno tiene que empezar a ver que es una información que obstaculiza eso, tu verdad. Claro. Y que lo más importante siempre yo creo que en la vida es perseguir la verdad. Eso es algo que yo tengo claro hace mucho tiempo y es difícil, es muy No, difícil. no es como una verdad, porque cada persona tiene su verdad, Claro, o sea, sí. y la irá encontrando Sí, sí, sí. a medida que vamos viviendo. Sí, exacto. Pues creo que no termina siendo una meta, sino el proceso mismo de vivir el paso a paso. Sí. ¿Tú sientes que te peleaste con la ciencia, con la medicina? No es una pelea como tal. Yo admiro demasiado y respeto muchísimo pues a los médicos y a mis compañeros, mis amigos que son médicos, Colegas, además. mis colegas, exacto. Los respeto y los admiro y siento que es demasiado necesario y la ciencia ha hecho cosas brutales por la humanidad y pues estamos acá sentados gracias a la ciencia. Pero siento que como humanidad estamos en un momento en el que es necesario empezar a mirar otras formas, dejar de pensar que todo tiene que ser tan racional, que todo tiene que ser tan estructurado y que la ciencia tiene todas las respuestas, porque cada vez nos damos cuenta de que no es así, que uno como ser humano es muchas otras dimensiones que solamente la física, la que se puede racionalizar. La material, La claro. material, exacto. Entonces, y la ciencia creo que también está yendo hacia eso, como hacia encontrar nuevas formas de entenderse a sí mismo y de encontrar otras respuestas, porque en últimas es eso, es una búsqueda y la ciencia siempre está en búsqueda de respuestas pero son otros frentes los que también tienen que empezar pues, apoyar ese proceso. Claro. Santi, ahora voy a pasar a otro punto muy importante que también nos une en nuestras conversaciones muchísimo y es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Dios, para mí, pues yo lo defino como algo que está en todo, es como una fuerza porque como que te moviliza, te hace hacer lo que haces y lo que eres es como una energía que está en absolutamente todo y que la manifestación más clara de amor para nosotros y la forma más
de Dios, perdón, para nosotros, de entenderla es el amor. Para mí es sinónimo de amor, es como, sí, el amor que está en todo y que moviliza todo. ¿Tú sientes que en algún momento te distanciaste de Dios, lo voy a poner entre comillas, em, en algún punto de todas estas crisis que nos has contado, precisamente porque socialmente nos han dicho este es Dios y pues parémonos desde la sociedad que nosotros conocemos, que es donde nos hemos criado, o sea, es una sociedad paisa tradicional, conservadora, pues de una religión muy marcada. ¿Tú sientes que en algún momento tú te distanciaste de, digamos, de ese Dios o de Dios por esa crisis que estabas viviendo? Claro, ¿O definitivamente. sentiste que Dios te dio la espalda, pues? No lo sentí así, era más como que yo pienso que Dios representa para uno, para todos los seres humanos, como una búsqueda, ¿cierto? Y Ujú, en esa búsqueda uno también a veces empieza a mirar hacia otras partes y empieza a convertir en Dios a otras cosas. claro. Entonces, sí, definitivamente, pues por mucho tiempo yo sentí que Dios era sinónimo de iglesia, que era sinónimo Ujú. de iglesia católica y que por lo tanto yo no pertenecía ahí. Entonces, para mí era sinónimo de rechazo, siempre. Santi, ¿por qué tú sentías que no pertenecías ahí? Porque pues como para mí representaba todo lo que, todo el contexto social en el que yo me sentía rechazado, se representaba en los valores que promovía la iglesia, Ujú, como yo la conocía en ese exacto, momento. sí, claro, Entonces, claro, yo sentía que yo me estaba traicionando a mí mismo si, por ejemplo, iba a misa, porque ahí no, yo no tenía nada que estar haciendo, claro. porque, pues, porque yo lo veía más desde la dimensión humana, desde la dimensión racional, como lo que la gente dice que son los valores que a Dios le gustan. Entonces, a Dios no le gustan los gays, a Dios no le gustan los maricas. Entonces, yo no me sentía ahí. Y digamos que ahí estamos como marcando una línea de tiempo y mira que estás hablando un poquito en pasado. ¿Y quién es, o sea, cómo es tu relación hoy en día con Dios? Porque eso es algo que hemos hablado bastante. Mm. Pero acá, de hecho, traía un librito que nos une mucho, es chiquitico, lo voy a coger por acá. Y pues creo que se volvió un, no sé, como una Biblia para nosotros, como una, pues, una hoja de ruta, una luz. Nosotros en algún momento hicimos un club de lectura los dos Mm. y nos lo leímos pues cada quien por su lado y nos sentamos a conversarlo. Pues además porque como hablábamos, creo que si algo nos ha unido en esta amistad es el humor, Mm. hasta que nos duela, mejor dicho, cada músculo del cuerpo y las conversaciones muy profundas y muy incómodas. Mm. Y que yo voy a hacer un paréntesis acá es, qué bonito, o sea, si hay algo que yo me siento profundamente honrada es tener amigos como tú con los que puedo conversar cosas que son supremamente incómodas a nivel social, religioso, político, o sea, como que qué bonito cuando uno encuentra una persona con la que no, así no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque no siempre estamos de acuerdo, pues simplemente nos escuchamos y sabemos que no es nada personal, o sea, yo te amo a ti como amigo, tú me amas a mí como amigo, pero no importa que tengamos construcciones y constructos internos diferentes. Sí. Entonces, este libro, que yo se lo recomiendo a muchas personas, se llama Biografía del Silencio de Pablo de Ors. De hecho, Pablo de Ors es sacerdote católico. Ujú. No sé si todavía trabaja en el Vaticano, pero trabajó. Y es una persona que habla de meditación, que para muchas personas de la iglesia es algo, lo ponen en un lugar súper mal, Mm. como de la ecuación, o Sí. como que no, es que lo ponen en el lado negro, Sí. ¿cierto? Y siento pues que creo que también son comparaciones que hemos tenido, que también hay que tener cuidado de que hoy en día también todo lo llamamos Dios y tampoco pues es así, o sea, es como buscar siempre esa línea delgada, esa zona gris que nosotros siempre hablamos, pero yo quiero que hablemos un poquito de tu relación con Dios hoy y ahí podemos interlocutar un poquito más porque siento que ha sido un punto en el que nos hemos encontrado mucho. Mm. Entonces cuéntanos un poquito cómo... Bueno, es que yo creo que Dios definitivamente es una búsqueda y es una pregunta, como hablábamos esta semana, no es como uno encontrar la respuesta de qué es Dios o llegar a Dios, sino que es más bien como que uno se acerca a Él y Él cada vez se aleja, pero no se aleja porque se vaya de mí, sino porque el propósito es ese, hacernos caminar, como hacernos buscarlo, porque buscándolo es como que lo encontramos. Entonces, para mí siempre fue un proceso muy individual. Yo crecí con, pues sí, como ya mencioné, una familia muy católica,
pero dentro de ellos estaba mi abuela, y mi abuela, a pesar de que era una mujer muy católica, mi abuela tenía una conexión con Dios o con lo espiritual muy poderosa. Mi abuela era una mujer que oraba mucho, pero oraba de una forma muy especial. Ella se Ujú. sentaba a orar, pero en sus oraciones yo creo que lo que ella hacía era meditar. O sea, porque ella se ponía en unos estados de concentración máxima en los que yo Literalmente siento hablaba que con Dios. conectaba mucho con Sí. Dios. Y eso se sentía cuando uno interactuaba con mi abuela, ese amor tan profundo que tú sentías con solamente que ella te mirara o te hablara o Ujú. te dijera una palabra. Y todas las personas, fueran desconocidos, fueran personas que la vieran por primera vez, sentían eso. Y yo, pues yo siento que yo era como, por decirlo así, de los nietos favoritos de mi abuela, porque yo siempre estuve muy con ella, yo la acompañaba a misa, yo la llevaba y nos íbamos a andar, yo Ujú. la llevaba a regar las matas, ella, desde muy pequeño yo estuve muy presente con ella. Entonces yo digo que ahí yo tuve como mi primera experiencia con esa dimensión como más espiritual de Ujú. mí mismo, porque yo me sentía muy diferente con ella que como me sentía en otros contextos, y era algo que yo no sabía explicar, como que era esa paz y sí, o sea, ese sentimiento como de que todo estaba bien en el mundo solo por estar con ella. Entonces, creo que ella fue mi maestra sin serlo directamente, sin decirme nada, porque ella nunca trató de adoctrinarme, pues nunca me dijo, nunca me enseñó nada, simplemente ella era Fue. Ajá. exacto, sino que sí tenía pues una conexión muy especial. Y eso fue lo que yo siempre, ya después cuando tuve como todo ese periodo de crisis interna, lo que inconscientemente siempre buscaba, esa paz que se escapó de mí, que yo tenía cuando era niño y que nunca volví a experimentar. Y eso era lo que yo buscaba. Entonces ahí ya es cuando yo empecé pues como a buscar por muchas partes, sí, a tratar de encontrar respuestas de muchas formas diferentes. Y me encuentro pues con experiencias que me hacen sentir que Dios es algo que es más para adentro, como que Total. tú empiezas a experimentar más desde dentro que más que te encuentras afuera, y que pueden haber muchos caminos, pero que en últimas hay un camino que va a resonar para ti, y que a esa verdad se llega individualmente, y que tu camino puede ser muy distinto al mío. Entonces ahí entiendo que pues como que la religión sí tiene una función muy importante en la sociedad, pero que definitivamente no es la única forma de llegar a Dios. Es un medio, Es un, termina siendo un es medio. un medio, exacto. Yo creo que ha sido muy bonito porque en ese punto, como ya nos encontramos, y no más la semana pasada que estábamos en un espacio, yo decía, tan bonito uno como pues aprender también a reconciliar en parte. Claro, es que nosotros, yo me atrevería a decir eso, no sé si suena un poco fuerte, pero es como que por saturación de pronto uno se aleja, porque es que crecimos en un colegio así, la familia era así, entonces, o sea, empieza uno como a contrastar la vida y dice, no, pero es que, o sea, yo no voy con esta información. Y luego, después, es necesaria esa crisis, es como ese pasar por ese túnel oscuro y volver a la luz, y terminas entendiendo que lo hablábamos la semana pasada, es que todo termina conduciendo a Dios. O sea, habrán personas que lo llamarán de otra manera, o sea, está perfecto, no hay lío, o sea, yo no tengo problema con que una persona lo llame como lo quiera llamar, pero pues para mí tiene mucho sentido que llegue a un punto de tal reconciliación con, pues porque además es como las bases de uno, o sea, crecimos en un colegio así, nuestra familia es así, entonces, claro, eso da unas bases, y tampoco a veces se siente tan chévere como sentirse peleado con todas sus raíces, pero sí es, yo creo que no llega a un lugar donde pasa, yo siento que pasan unas etapas y es como que estás ahí sin cuestionarte, luego te lo cuestionas y te vas como al otro extremo de Exacto. pelea, como que no quiero nada. Yo creo que yo nunca he llegado al punto de decir soy atea, porque pues para mí siempre Dios ha estado ahí, pero es como de pelea, como, no, es que por acá no es que uno empieza a cuestionar un montón de cosas, es que sale al mundo y no es que no le laven el cerebro como se lo dice mucha gente, no es una lava de cerebro, simplemente es otra información que te permite contrastar la que ya tenías. Exacto. Entonces, la contrastas, y luego de esa pelea llega como la reconciliación, el sano camino en medio, y aprendes a encontrarle el sentido
de pronto a muchos ritos que cuando eras niño lo hacías por obligación, o incluso, pues yo no soy la que más rezo, pero sí oro todos los días. Incluso empiezo a encontrarle sentido de pronto a rezos, a repeticiones, además porque es que los rezos están en todas las religiones, no estamos hablando solo de la católica, estamos hablando de la que conocemos, pero pues, repeticiones pues hay en todas las religiones. Entonces siento que es muy bonito cuando uno da como ese paso, encuentra ese camino y le da sentido, o sea, pasas por esto, por esto, por esto y le da sentido, esa luz de acá le da sentido ya a lo primero y ya no te interesa tampoco quedarte como en esa pelea sin sentido también. Entonces no es inconscientemente estar de acuerdo con todo, sino conscientemente, pues con lo que no estás de acuerdo, simplemente lo respetas, dejas que esté ahí, no te enganchas con nadie porque es válido, o sea, y vuelves y decimos, no, pues es que Dios termina siendo la fuente de absolutamente de todo. Exacto. Sí, claro, y esa crisis cumple esa función definitivamente de hacerte buscar cuál es tu propia verdad, cuál es tu camino, no el camino que te dijeron, sino cuál es el tuyo. Y para encontrarlo definitivamente hay que perderse. Entonces no hay que tenerle miedo a eso tampoco, no hay que tenerle miedo a sentirse perdido, porque yo pienso que ahí es donde está el mayor potencial de encontrarse con la verdad. Entonces, sí, definitivamente uno está llamado a veces también lo que hablábamos, como a ser hasta cierto punto revolucionario en esas cosas, a encontrar cuál es tu forma de verlo, cuál es tu camino y a expresarlo también cuando lo encuentras, porque así como que le das luz de esperanza a personas que tal vez están en esa misma crisis y sienten Absolutamente. que tienen que rechazarse a sí mismos por el hecho de pensar que la verdad es la que está a su alrededor, pero en realidad no, es como que busca cuál es tu verdad y qué de esas cosas sí resuenan contigo, qué hace parte de tu camino, porque caminos hacia Dios hay tantos como personas en el mundo, entonces, Totalmente. sí. Creo que acabas de dar la mejor conclusión de este episodio. Ya, Santi, para cerrar, te voy a coger un poquito a quemarropa. Eh, ¿Algún libro, algún podcast, alguna herramienta, algo que te haya funcionado a ti en medio de tus crisis, en medio de, de tus situaciones, de tus asuntos, algo que le puedas recomendar a una persona que te que está escuchando tu historia, en algún punto se siente identificado o identificada y que tú digas, bueno, a mí me sirvió, puede que a otra persona le pueda servir? O hacer esto, no tiene que ser necesariamente un libro o algo que tú sientas como que, bueno, esto fue una de las cosas, de las herramientas y elementos que a mí me funcionó para, para ir avanzando en ese camino de así no vea qué va a pasar, así no sé qué se viene, pues porque además, o sea, eso no lo estamos grabando y ya es como el final, ¿no? O sea, lo sigues transitando, pues por ejemplo, lo que hablamos del tema de la profesión y más. En algún momento nos estaremos acá a contar o cómo siguió la historia, pero ¿qué sientes tú que te sirvió en algún momento y que tú sientas que les pueda recomendar a alguien que le pueda servir? Muchas cosas. Yo creo que uno en el camino va adquiriendo muchas herramientas y va echando mano pues de muchas herramientas y de muchos libros, de muchas prácticas. Pero yo creo que la que definitivamente marcó un antes y un después de mi vida fue encontrarme con la meditación. Y sí, pues obviamente no soy la persona más juiciosa con la meditación, pero yo creo que tampoco uno debería abordarla así como que sea un hábito, porque entonces se vuelve algo sin sentido. Creo que es más como el empezar más como a conectarse con el momento presente, como a sí, o sea, la meditación no solamente tiene que ser sentarse en posición de meditación, sino empezarlo a hacer de muchas formas, Claro. porque es como buscar estar en ese estado en el que ya tu mente no es un obstáculo para ti, sino que tú te das cuenta de que todo lo que existe ahora es lo único que hay y que la hora contiene todo el potencial de la vida y que tú estás vivo en este momento y el empezar a sentir esa vida que fluye a través de ti es como eso te cambia algo adentro y ya tu relación contigo y con el mundo cambian también a partir de ahí. Entonces yo creo que sí, es como eso, yo creo que la meditación fue algo bastante
que marcó un punto en mi vida. Y ya pues como más en el tema de información, también como empezar a entender mi relación con el miedo, porque el miedo fue algo que marcó mucho mi vida y que me llevó a tomar muchas decisiones y que empezar a entender que el miedo es algo que está dentro de ti, que a veces te controla y que la tarea es empezar a darle su lugar, fue también algo pues que me ayudó mucho. Y uno de los maestros en ese tema para mí es un pensador que se llama Krishnamurti. Él, pues yo pasé mucho tiempo leyéndolo y escuchando sus conferencias y tiene un enfoque muy bello sobre el miedo, porque él piensa que el miedo es como una energía que todos deberíamos buscar como en sus palabras trascender, porque siempre va a estar ahí, pero a muchas personas como que controla su vida, pero no debería ser así. Tendríamos que Total. darle su lugar y desde el amor saber qué es lo que nos quiere enseñar ese miedo, para que no dicte nuestra vida y no nos frene de ser lo que en verdad somos, de perseguir nuestra verdad. ¿Qué más cierre que eso? Gracias, Santi. Gracias a ti, Susi.